Señor. Gracias. Amén. Padre, muchas gracias. Mi familia, Amén, Dios. bendito. Tú eres grande, Señor, por ti, Señor. Hemos estado estudiando algunos pasajes de la Escritura para conocer a Dios, y creo que Dios nos ha hablado bastante claro en las enseñanzas pasadas, y también el domingo Dios nos habló con respecto a ciertas cosas, celebraciones que se hacen y la actitud que debemos tomar como padres, como cristianos también, en cuanto a estas celebraciones. Pero también es importante que puedas entender que al reunirnos es con un propósito de conocer a Cristo. El propósito del Evangelio es que tú conozcas a Cristo. O sea, todo lo que gira en torno a lo que predicamos, a lo que se te enseña, es que tú conozcas a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú conoces una doctrina, tu mente se va a llenar de conocimiento, pero tu corazón y tu alma van a quedar insatisfechos. Y de que te llenes la cabeza de tanta doctrina, te puede pasar como aquel joven que vimos hace un momento. Ya no vas a poder mirar a Cristo porque tienes la mente llena de cosas que sabes que esto ya lo sé, esto también. Y no permites que el Espíritu Santo saque a la luz lo que hay en tu corazón. Entonces, hoy vamos a ver un tema que se llama el Evangelio y su influencia. El Evangelio y su influencia. Vamos primero a ver qué es el Evangelio, porque a veces pensamos que el Evangelio es así como que muy extraño a nosotros, pero es a través del Evangelio que llegamos a conocer a Cristo. Es a través del Evangelio, porque iremos viendo que el Evangelio también tiene que ver con una persona, con Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio y su influencia, o sea, ¿cómo influye el Evangelio en nuestras vidas? O sea, si realmente nosotros hemos llegado a conocer a Cristo y decimos que ya nos arrepentimos, ¿cómo debe influenciarnos el Evangelio en lo práctico? O sea, porque no solamente decir, bueno, yo ya sé, ya aprendí, sino cómo debe influenciar ese Evangelio a nuestras vidas. ¿Qué debemos representar? ¿Qué debe ver la gente en nosotros? ¿Sí? La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa. Tú dirás, bueno, ¿y cómo es que es una buena noticia? Porque en el Antiguo Testamento las personas solamente tenían una idea o profecías acerca de Cristo, y les fue dicho que iba a venir el Salvador, pero no se sabe cuándo, como habíamos visto en algunos pasajes anteriores. Ellos tenían esa esperanza. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Sí? Que desde el principio, desde Génesis, el hombre cayó en pecado, y de ahí siempre la tendencia del hombre, como vimos, era lo malo, y así sigue a lo largo de la historia. La tendencia de los hombres es a lo malo. Por más de que quieran ser buenas personas, por más de que digan, es que yo quiero cambiar, quiero ser diferente, yo lo voy a lograr, no vas a poder, porque la intención, la tendencia del corazón del hombre es a lo malo. Siempre te vas a inclinar a lo malo, y entonces no se podía. La gente, dice la Escritura que era difícil, dice, los discípulos decían, si nosotros era difícil, ¿sí? a los judíos cumplir la ley, imagínate a los gentiles, se va a ser más difícil para ellos. Pero ¿cuál es la buena noticia? De que Cristo vino para ayudarnos, de que Cristo vino a limpiarnos, de que en Cristo tenemos esperanza, de que Cristo puede perdonarnos, de que Cristo puede transformar nuestras vidas, de que ya no necesitamos pensar nada más en la condenación del infierno, sino ahora pensar en la vida eterna. Y cuando vino el Evangelio, se abrieron los misterios escondidos. Lo que tenemos hoy ahora, hermanos, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es lo que fue escondido hace muchos años, que los profetas veían de lejos, veían, ¿qué significará esto? ¿De quién hablará?
¿Te acuerdas de aquel hombre que había ido a adorar y estaba regresando, el etíope estaba regresando a su tierra y estaba leyendo el Isaías 51 diciendo, se acerca a Felipe, le dice, ¿entiendes lo que lees? La respuesta sí es asombrosa, preocupante hasta cierto punto. Pues si no hay nadie que me lo enseñe, ¿cómo lo voy a aprender? O sea, nadie que me lo explique. ¿Cuántos años había este hombre subido a adorar y no había entendido de quién le estaba hablando? ¿Sí me explico? El evangelio que vino a abrirnos los ojos para decirnos es Cristo, habla de Cristo. Y entonces esa buena noticia es lo que a nosotros nos lleva en el Nuevo Testamento a mirar, a entender quién es Cristo. ¿Cómo es que Cristo transforma? ¿Cómo es que Cristo llega a las vidas? Pone la influencia de Cristo en la vida de las personas. Y no quedarte nada más así, sino ser transformados. No puede el hombre quedarse nada más así o decir, es que ya fui a la congregación y no pase nada en tu corazón. Debe de haber un efecto de lo que Dios tiene para ti. Entonces vamos a orar y le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, estamos por iniciar, Señor, la enseñanza, pero necesitamos tu ayuda, Señor. Y sabemos que tú eres el dador de la sabiduría, Señor. Tú eres el que a través de tu Espíritu cada palabra puede cobrar vida en el corazón de que lo escucha, Señor. Y hoy te pedimos que seas así, Señor. Que abras el entendimiento, que abras los ojos a los que están aquí, Señor. Sobre todo los que no se han convertido, Señor. Sobre todo los que se acercan miércoles, domingo, Señor, y todavía no han logrado ver a Cristo. Hoy te pedimos de tu gracia, Señor. Que tú nos ayudes y pueda cada uno, Señor, aún los que somos cristianos, poder admirar a Cristo, Señor. Poder inquirir en tu santo templo, Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Señor, ayúdanos y danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Qué es lo que los antiguos, como David, anhelaban de la casa de Dios? No es las columnas que hizo Salomón y que les puso oro, los cubrió de oro. No son las cortinas, no son las cosas que estaban allá. Era Cristo. Era Cristo. Y él deseaba, dice la Escritura, estar un día, preferiría él estar un día allí que 1000 fuera de ellos, con deleites, con mundanalidades, con todo lo que el mundo ofrece. Y si te das cuenta, la prioridad de David era Cristo. Y buscaba a Cristo. Por eso, cuando entendemos ahora lo que vamos a ir viendo, te va a llevar a una cosa. O sea, no puedes quedarte igual. Algo tiene que ocurrir. Hablamos de evangelio, de buenas noticias. Pero si hablamos de evangelio, puede decir que entiendas solamente una doctrina. Déjame decirte una cosa. ¿Qué es lo que este evangelio vino a enseñarnos? Vamos primero a Lucas capítulo 2, versículo 9. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ver quién vino, quién trajo esas buenas noticias. ¿Quién es esa buena noticia? Dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero aquí el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy, que dice, nuevas de gran gozo. No tengan miedo, les voy a dar buenas noticias que serán para todo el pueblo, no para uno nada más. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué dice, hermanos? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿De qué habla el evangelio? De la persona de Jesús. De la persona de Jesús. No está hablando de un grupo, no está hablando de un pastor. ¿Por qué? Porque ninguno de esos te puede ayudar. Ninguno de esos te puede salvar. El único que dice que ha nacido un Salvador. Y se lo dijo a unos pastores que estaban ayer, en las afueras, ahí en el campo, cuidando sus ovejas. Y llega esa buena noticia, decirle, mira, hoy ha nacido, o sea, lo que se viene diciendo ya me llegó. Y muerte para ellos saber que había nacido el Salvador. Y muerte para ellos lo que representaba que hubiese nacido el Salvador. Incluso años más tarde,
Incluso los propios discípulos o la gente que estaba pensando que Él iba a ser el libertador, que iba a venir a quitar a Roma y poner su reino. Muchos decían, pensábamos que era el que iba a libertarnos. ¿Te acuerdas del camino de Maús? Pensábamos que era ese, pero no es. Es que lo veía nada más como si fuera alguien que lo liberara de la opresión de los romanos. Pero el Salvador venía a mostrarnos una cosa, que Él puede salvarnos de nuestros pecados. Lo que tú no has podido lograr, lo que tú no has podido dejar. Hay gente que lucha con su carácter, gente que lucha con muchas cosas y que lo ve imposible. Por eso es que iniciamos viendo el pasaje, que es difícil para Dios. No hay nada imposible, no hay nada imposible. Mira lo que dice Mateo 4:23. Mateo 4:23. La buena nueva, la buena noticia es Cristo. Y Cristo es el que venía predicando. Y recuerdo que Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira la diferencia, hermano. Mira cómo en nuestros días se ha torcido el evangelio. ¿Qué hay en las campañas evangelísticas en nuestros tiempos? Ven por tu milagro, ¿no? Y fíjate el orden. Por eso muchas personas caen verdaderamente en engaños, porque andan buscando milagros y que te sale toda dolencia. Yo quiero a Cristo que me haga un milagro, quiero el beneficio de Dios, pero no quieren a Dios, no quieren a Cristo. ¿Y qué dice? Predicando el evangelio del reino. Es lo que Cristo vino predicando, el evangelio del reino. Vino predicando la buena noticia. Imagínate diciendo, hay una buena noticia para ti, que estás amargado, que puedes encontrar la paz y la dicha, de tener la paz, de sentirte libre. Tú que estás con celos, tú puedes librarte de esos celos amargos y tener tranquilidad y confianza. Piensa cómo Cristo fue anunciándoles a aquellos hombres. Por eso hasta los soldados se acercaron con Juan, y después algunas personas decían, nunca hemos escuchado a alguien hablar así. Pues imagínate, soldados se acercaron y dijeron, wow, este hombre sí que habla cosas impresionantes, que habla nuestro corazón. El evangelio viene y trata con tu corazón, trata con tus pecados, porque el evangelio viene a sacar lo que hay en el corazón de las personas. ¿Y qué tiene que ver con el evangelio? Es que predicando el evangelio del reino y después sanando. Porque qué importante es primero que tu alma se salve y después lo que sigue. Pero qué triste es si eres sanado y luego te pierdes eternamente. ¿Sí? Hay personas que, ay, yo quiero que me sane Dios, pero si te sana, Dios ya vio qué camino vas a hacer, ya sabe a dónde te diriges, hacia tu pecado. Eso es lo que más te gusta, lejos de Dios. Dios conoce si va a sanar o no una enfermedad, pero para nosotros no debe representar, es que si tú me sanas, entonces te voy a seguir. Entonces si no te sana, pues es obvio, por eso muchos no se salvan, porque condicionan a Dios, porque no conocen a Dios. Allá en Marcos 1, 14 y 15, mira lo que Jesús venía haciendo también. Marcos 1, 14, después que Juan fue encarcelado, porque Juan predicaba del arrepentimiento, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué? Del reino. ¿Qué hacía Jesús? Predicando el evangelio del reino, hablando de que hay esperanza, hablando a los pecadores, hablando a los más perdidos de que hay esperanza, hablando a la gente religiosa de que tiene que dejar todos esos moldes para volverse a Dios, que tiene que dejar todas esas cosas que tiene en su mente para poder conocer la voluntad de Dios. Porque hay gente que viene de la religión y tiene un molde en su cabeza, y entonces cuando se le habla de Cristo, que tiene que confiar en Cristo, luego viene, no, yo creo que tengo que hacer algo más, yo tengo que hacer mi profesión de fe, y entonces no, que tengo que hacer mi profesión de fe, y ahí toma sus estudios, y es que ¿qué más, hermano? ¿Qué más hago? Cristo vino predicando el evangelio del reino. Él vino predicando ese evangelio. ¿Y qué más? Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué les dijo? Arrepentidos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. O sea, Cristo mismo decía, el reino de Dios se ha acercado a ti.
qué tienes que hacer? Arrepentirte y creer. Y uno dirá, no, hermano, ¿será que tan solo eso? Es todo. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Por eso cuando hablamos de arrepentimiento, muchas personas incluso se incomodan. Porque sienten que les están hablando a ellos, que el hermano, o que fulanito le dijo, hermano, o que, podemos saber que el líder dijo, hermano, fíjate que fulanito está así. Mira, el arrepentimiento viene a sacar a flote lo que está escondido en tu corazón. Lo que está escondido de años, Dios viene a sacarlo por el Evangelio. Entonces, esto es importante para nosotros. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, vamos a mirar, vamos un poquito más adelante, luego regresamos otra vez. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz. ¿Qué cosa sacó a luz? La vida. La vida. ¿Y qué más? La Y inmortalidad. la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a predicar? Vino y sacó la vida. Lo que estaba escondido, lo que no podías alcanzar, ahora a través de Cristo lo podías tener. La vida. ¿Y qué más? La inmortalidad. El saber qué nos espera después de que muramos. Si has sido un lector cuidadoso de la Biblia, te darás cuenta que el que habló más del infierno fue Jesús. Fue Jesús. Habló del infierno. O sea, sacó a luz, ¿sí?, la inmortalidad, lo que había después. Incluso fue el que habló más acerca de lo que había después de que la persona muera. ¿Te acuerdas de aquella narración de rico y Lázaro? Que no es una parábola. No es una parábola, ¿sí?, sino que él empieza a explicar porque él conoce el infierno, conoce el cielo, es Dios. Entonces, él saca las cosas, él saca la inmortalidad, él saca a relucir a las personas a entender qué hay después de que mueran. O sea, no todo acaba aquí. No todo acaba aquí. Hay vida después de la muerte. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros, cuando escuchamos el Evangelio y buscamos a Cristo, cuando muramos, los que Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados, entonces podremos acercarnos al Padre después de que muramos. Después de que mueras, vas a heredar la vida eterna. Tú lo vas a heredar. ¿Por qué? Porque Cristo es el que redimió, es el que salvó. Si tú mueres en tus pecados, no hay nadie que interceda por ti. Lo vimos en una enseñanza anterior. Si tú mueres así como estás y no te has arrepentido, tú no vas a tener la oportunidad, no vas a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque a lo que Dios ve es aquellos que tienen a Cristo. Por eso el Evangelio vino a predicar acerca de Cristo, de su persona, de quién es Él. Porque si la persona no se arrepiente, no deja sus pecados, ¿cómo va a venir a morar Cristo? O sea, entendamos todos los que estamos aquí y los que nos escuchan. Si tú no dejas tus pecados y no quitas los pecados de tu corazón, Cristo no puede venir a morar en tu corazón. Aunque digas, es que ya entendí ciertas verdades, pero no puede venir a morar Cristo. ¿Por qué? Porque hay pecado todavía. Tu vida no está bien. Cristo viene a ocupar donde se han limpiado a través del arrepentimiento, y entonces viene Cristo y entonces Él termina todo lo que nosotros no pudimos hacer. Limpia nuestra conciencia, de verdad, el que nosotros entendamos que somos perdonados. Cristo es el que lo hace. Entonces, Él saca la luz, la inmortalidad. Pero si sacó la luz la inmortalidad, ¿será que el Evangelio no va a sacar a relucir tus pecados? Claro que los va a sacar. Claro que va a sacar el punto en tu corazón donde está escondido también el pecado, y lo saca. ¿Y por qué lo saca? Porque no quiere que te pierdas. Porque el hombre, qué habilidoso es el hombre para esconder sus pecados, ¿verdad? Por eso el proverbio dice que cubre sus pecados no prosperará. Porque el hombre trata de ocultar, guardar su pecado. ¿Para qué? Para que no lo vea.
Es como aquella persona, no sé si has visto alguna vez, en alguna ocasión, al avestruz. Es un animalón. ¿Pero qué hace? Viene el peligro, ¿y qué hace? Mete su cabeza. ¿Qué piensa el avestruz? Imaginémoslo. Pues a mí no me van a ver, yo no veo el peligro, ya no me van a ver. Eso es exactamente lo que haces cuando escondes tu cabeza y tu pecado está. La gente ve tu pecado. El único que no se da cuenta eres tú. El único que nota que estás mal eres tú. Todos los demás ven que eres chismoso, que eres pleitista, que eres enojón, que estás en fornicación. El único que no lo quiere reconocer y no lo quiere ver eres tú. Pero de lengua se ve. ¿Te acuerdas de Saúl cuando le dijeron, qué parido de ovejas es esto? Se le dijeron que matara todo. Y Saúl dijo, no. O sea, no lo podía esconder, había un ruido y Samuel escuchó. ¿Qué es esto? Ah, Señor mío, esto lo trajimos de Amalek. Pues no te dije que quitaras todo, que mataras todo. Cuando Dios, a través del Evangelio, viene a mostrarnos que tienes que arrepentirte, es que te tienes que arrepentir y arrepentirte de todos tus pecados, no solamente de unos cuantos, de todos tus pecados. ¿Para qué? Para que ya no seas como el avestruz. ¿Sí? Porque ahora dice la Escritura que los que somos cristianos estamos en Cristo. Estamos en Cristo, nuestra vida está guardada en Cristo. Y un día, dice la Escritura, que vamos a hacer, va a salir ahora sí que a verse quiénes somos en Cristo. Pero ahora, cuando nos convertimos, Cristo es el que nos guarda, no nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra alma, Él lo guarda. ¿Sí me explico? Viene a atacar lo que hay en tu corazón. Y eso es algo en la cual, cuando podemos y miramos la vida, muchas personas que se acercan a escuchar el Evangelio únicamente permiten que ciertas palabras entren y otras no. No quieren llevar y caminar el camino que los lleva a Cristo. Muchas veces es más fácil escuchar a un predicador de prosperidad, un predicador de X o Y tema, pero no escuchar qué es y a dónde te diriges cuando mueras. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que va a ocurrir contigo? Y la verdad, amados, si tú sigues escondiéndote como el avestruz, mira, te vas a perder. Te vas a perder. Vamos a mirar otro pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a hablar del Evangelio, cómo el Evangelio llega. Y cuando es escuchado, cuando es predicado y la persona lo entiende, dice, no me puedo quedar así. No, es que yo tengo que ver y entender lo que dice Dios, que yo estoy mal por cuando todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí. Y la otra persona, sí, cierto, yo estoy mal, Señor, ayúdame. ¿Qué dice el Evangelio? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, en él, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué dijo Cristo? El Espíritu Santo va a tomar de lo mío y va a ser salvo. ¿Quién va a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Él va a venir a morar en nosotros. ¿Sí? ¿Pero a través de qué? A través del Evangelio. ¿Sí? A través del Evangelio. No, la persona que vive en una religión no puede ser lleno del Espíritu. Dice, es que yo sentí calor, hermano, y sentí que temblaba. Dice el Evangelio, tiene que ver con arrepentimiento y fe en Cristo. Que si temblaste, que si sentiste, que si te caíste, si estás lleno del Espíritu Santo, deberás manifestar los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Tienes que manifestarlo. Es que
Dios hizo una obra en mí, pero se tiene que manifestar. Cuando llega el Evangelio a la vida de la persona, la transforma. Lo vamos a mirar en un momento. Te transforma el Evangelio. Cristo viene y cambia tu vida. No te puedes quedar igual. No te puedes quedar de la misma manera. Vamos a mirar Filipenses 1:27. Porque si ya te salvaste, si ya escuchaste el Evangelio, debe de haber algo que pueda, debe ocurrir algo en tu corazón. Dice, solamente que os comportéis como es digno de quién, del Evangelio de quién, de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿qué dice? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuál era el anhelo de Pablo? De ver a los hermanos que les ha predicado el Evangelio. Están firmes, pero ¿qué más? Que se comporten como es digno del Evangelio. Que tienes que comportarte como es digno de Dios. Como es digno de un Dios que es santo. De esa manera. No pensando, ay, yo soy cristiano. Tú tienes que dar un buen testimonio. Tiene que haber un buen testimonio de que eres cristiano. Porque en pocas palabras, la palabra cristiano que hemos estado también estudiando viene de la palabra Cristo. Que tú eres una persona que tienes a Cristo y debes de reflejar. Hermanos, los que nos convertimos somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Hermano, no hay vuelta de hoy. Las personas te van a ver y es como si tuvieras, no sé, una pancarta y tiene todo lo que tú haces. Y salgas a la calle y la gente, fulanito hace esto, así, 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 Pero piensen eso, somos cartas leídas. Y si nosotros hemos conocido el Evangelio verdadero, tenemos que representar a Cristo dignamente por su Evangelio, por la fe en el Evangelio de Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo. Si nosotros no entendemos que el que vino a habitar en nosotros, ya son convertidos, que es Cristo, que vino a morar en nosotros, ¿cómo vas a reflejarlo? Por eso muchas personas se esfuerzan. Como te decía, humanamente dicen, no, hoy me propongo ser amoroso. Hoy le voy a hablar amorosamente a todos. Empiezan, buenos días, te contestan, buenos días, buenos días, buenos días. Y de repente pasan los buenos días, se voltea a verte. Buenos días. Bueno, yo estoy diciendo buenos días y mira cómo me trata. ¿No me quiere contestar? Luego la mano. Pero luego te ves, sale otro, buenos días. Y el del segundo piso te está viendo. ¿Cómo estás? ¿Cambiando? Buenos días. Y de repente, ¿sí? Cuando baja la persona no sabe cómo vas a reaccionar. Un cristiano es una carta leída, abierta, leída por los hombres. Das un testimonio de quién eres, porque tienes a Cristo. Es así de sencillo, hermanos, el Evangelio. Si está Cristo, las obras de Cristo se van a ver en ti. Si estás en Cristo, se van a ver los frutos del Espíritu en ti. ¿Es así o no es así, hermanos? Es así. El problema radica en que si nosotros no somos honestos con Dios y nuestro corazón, Dios no puede hacer una obra en ti. Puedes adoptar ciertas formas de los cristianos, pero no va a funcionar, porque tarde o temprano va a ser imitación y va a salir el cobre que hay en ti. Va a salir el cobre. Entonces, por eso es importante que tú entiendas que la persona que se encuentra con Cristo es transformada, hermano. Es transformado de tal manera que refleja a Cristo, su conducta, su manera, aún su manera de hablar cambia. ¿Sí o no, hermanos? Dice, le dijeron a Pedro, tú eres de los discípulos de Jesús. Y que dijo, no, yo no soy.
Me dijeron, hasta tu manera de hablar te delata de que eres. Fíjense, hermano. No estamos diciendo, yo soy discípulo de Jesús, yo soy discípulo de Jesús. ¿Cómo lo reconocieron? Cristo estaba allí y su manera de hablar lo reflejaba. Hay personas que no cuidan su manera de hablar. No, es que está Cristo en mí, pero no guardas tu manera. ¿Cómo vas a relacionarte si ahora estás en Cristo? Muchos no entienden, es que yo era mundano y ahora eres cristiano, ahora arrastras lo del mundo para Cristo. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Tu carácter, o tu forma de ver. Hay personas que hemos a veces compartido, es que dice que es su apellido, ¿no? Vamos a poner un apellido que no sé si hay aquí, pero es un ejemplo. Un González, o un Herrera, o un Vázquez. No, es que nosotros los Vázquez, si hemos sido, mi abuelo traía su mujer, pero a golpes. Mi papá lo traía cortita, mi mamá, pero así. Y yo traigo a mi esposa cortita también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. O sea, se tiene que ver reflejado el cambio en tu corazón. Porque si te arrepentiste, tú tienes que aprender a amar. Y Dios corta todas esas maldiciones que vienes arrastrando. De ejemplos de tus padres, de tus abuelos. Ya eres una nueva persona. Eres una nueva persona. Y se tiene que ver reflejado. ¿Cómo se refleja el Evangelio en tu vida hasta estos momentos? Estás representando a Cristo. Podría decir, no, esta persona sí tiene a Cristo. Antes vivía así, ahora ya veo su camino. Fíjate cómo Dios puede cambiar a las personas. De ser los más pecadores y Dios transformarlos. ¿Y por qué a otros no los cambia? Porque no consideran que son muy pecadores. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo Dios puede transformar a través de su Evangelio. Acuérdense que Cristo fue predicando el Evangelio y entonces muchas personas escuchaban y muchas eran salvadas y alcanzadas. Pero vamos a ver el caso específico de esta persona. Esta persona tenía una legión, no solamente un demonio, tenía una legión. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tenía no solo un demonio, tenía más o menos como 2,000 a 4,000 demonios dentro de esa persona. Tú puedes decir, ¿será que pueden existir tantos demonios dentro de una persona? La respuesta es sí. Sí. Tantos que habían allí, que habían hecho de esa persona su habitación. Y entonces dice las Escrituras que lo llevaba, los demonios lo llevaban a los sepulcros y allí dormían. Es más, hasta lo desnudaron. Tantos demonios que tenían. Vamos entonces a mirar Marcos capítulo 5, versículo 14, el contexto que ya te lo expliqué. Leamos, dice, y entonces pasa Cristo a donde estaba el Gadareno, y entonces el Gadareno se postra, y entonces Cristo le pregunta su nombre, y le dice, soy Legión, y lo expulsa. Y entonces le piden los demonios permiso para entrar en los cerdos y se abalanzan todos al. Y dice, y los que apacentaban los cerdos, los que vieron la escena que había ocurrido de la liberación de este hombre, dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Sí? Ven a la persona, lo reconocen, ven que es aquella persona y que había tenido la legión, o sea, los demonios, una legión de demonios, sentado, ¿qué más? Vestido y en cómo, en su juicio. ¿Qué hacían los demonios? La estaban moviendo hasta loco, fuera de sí. El que peca es una locura. Es una locura, sabiendo que te va a llevar a destruirte. Sabiendo que te va a llevar a destruir. Es una locura hacerlo. Sabiendo que el adulterio va a destruir tu familia.
Es una locura hacerlo. Saúl le respondió a Samuel, locamente. Le dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho. Es una locura cuando el hombre peca. Pero dice que estaba vestido y en su juicio cabal. O sea, había regresado a aquella persona a entender qué es lo que había hecho, cómo había estado, cómo es que su razonamiento empezó a pensar, o sea, estoy desnudo. O sea, solamente alguien con su locura no entiende que está desnudo. Piensa en la generación que estamos viviendo, una generación que acá está cayendo en la demencia, porque ya no se visten, ahora se desvisten. Es una locura. Tú le dirás, no, ¿qué te sacan a relucir? No, es que nosotros somos así. Pero es una locura. El pecado, ¿sí?, lleva a la locura. Y este hombre había sido liberado, ya estaba vestido y en su juicio acabó. Dios lo transformó. Dios tiene el poder para cambiar, para libertar. Él tiene poder para cambiar tu vida. Este hombre tenía una legión de demonios. Y Dios lo transformó. Dios lo transformó. Tuvo misericordia Jesús de él. De hecho, las manifestaciones de demonios, cuando una persona le manifiesta al demonio, ¿sabes una cosa? Es porque Dios tiene misericordia de esa persona. De verdad tiene misericordia. Porque si no se manifiesta, ese demonio lo va a llevar derechito al infierno. Derechito al infierno. Se lo va a llevar. Pero cuando la persona empieza a manifestar el demonio, porque el Espíritu Santo está ahí, empieza a inquietar el corazón de la persona, es porque Dios quiere tener misericordia de esa persona, porque Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado a ti. ¿Para qué? Para libertar. Para libertar. Cristo tiene el poder. ¿Y qué más? Y tuvieron miedo, versículo 16. Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Empezaron a contar. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué le pidieron a Cristo que se vaya? Si han visto un milagro. Porque no querían abandonar sus pecados. No quieren abandonar sus pecados. Entonces es mejor, si ves al hermano que viene, mejor te jalas un ladito, no me vaya a hablar la hermanita o fulanito, porque me va a preguntar cómo estoy. Y entonces que no me pregunte. Lo que haces es huir. Tú no quieres a Dios. Tú no quieres ser confrontado. No quieres sentarte a escuchar. Hay personas que de repente están en la reunión y su mente está por otro lado. ¿Sabes? Tú no quieres ser liberado. ¿Sabes por qué? Porque Dios de este siglo, dice la Escritura, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No es que el incrédulo sea una víctima, no, sino porque sabe el demonio o el diablo sabe que a esa persona le gusta el pecado. Y si pudiese concentrarse y escuchar el evangelio, ¿qué va a pasar con él? Se va a salvar. Y entonces, pensamiento para acá, pensamiento para allá. Ya te dio usted, ya te dio esto, ya te dio lo otro. Y de repente ya tienes de todo. Te da sueño en una reunión, pero terminando la reunión, qué curioso, ya no tiene sueño. ¿Quién se fue? O sea, fíjate, que le rogaron que se fueran de sus contornos, porque no querían a Jesús. O sea, su presencia, Cristo, los estaba, ¿sí?, redarguyendo. Cuando hay un cristiano, pues decía, cuando la persona cree en el Evangelio y se vuelve cristiano, tu presencia redarguye a los demás. A veces tu hijo está quizá cometiendo algo y estás allá y de repente solito lo saca. Hasta que lo saca. ¿Te acuerdas de aquel muchachito que te conté de la historia de la gasolina y el diésel? ¿Cómo su conciencia? No está. De repente están los compañeros y saben que tú eres un cristiano. No aparentas ser que eres un cristiano. Y hasta de repente, si dicen malas palabras, dicen perdón, disculpa, no lo quise decir. Porque Cristo está. Y cuando hay un cristiano, empieza a incomodar a los demás.
su presencia. Y si de repente le dice, oye, mira lo que estás haciendo está mal, se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque Cristo está en la persona. ¿Qué más? Sigamos leyendo. Dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Ves que estaba endemoniado? Es liberado, ¿sí? Regresa a su juicio cabal, entiende la obra que Dios ha hecho en su vida, lo comprende bien. Y una cosa dice, Señor, yo quiero estar contigo. Esa es la evidencia, por ejemplo, de alguien que es cristiano, desea estar con Cristo. Desea a Cristo. No es que lo van a forzar, no, desea estar con Cristo. Lo anhela. Dice, y le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero estar contigo, Jesús. Yo quiero estar contigo. Ese es el anhelo, es el ruego de un cristiano. Señor, yo quiero estar. Pero no solamente en una reunión como esta. Estar con Cristo. En tu cámara de oración. A través de la palabra, encontrar a Cristo. Quiero estar con Cristo. Porque el que habita en ti es Cristo. Y tienes un anhelo más de él. ¿Sí? ¿Qué más? Versículo 19. Mas Jesús, ¿qué hizo? No se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿A quiénes? A los tuyos. ¿Y qué le iba a hacer? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido qué cosa. ¿Qué le dijo? Vete a tu casa. Ya, Dios lo transformó. Ve a tu casa y da testimonio en tu casa. Cuando una persona se convierte, ¿a dónde crees que lo manda Jesús a dar testimonio primeramente? A su casa. Si eres esposo, ¿con quién primero? Con tu esposa y con tus hijos. Pero si eres esposa, ¿con quién? Con tu esposo y con tus hijos. ¿Qué pudiera decir la persona? Tiene a Cristo. Tiene a Cristo. Está transformado. Está transformado. De repente cualquier cosita era pleito. Ahora, Dios lo ha transformado. Tiene paz. Tiene paz. Cristo es el que transforma. Le dijo, ve, regresa a tu casa. A veces, cuando las personas se convierten, no es necesario que le estén diciendo, hermano, vas a servir, hermano, vas a servir. Solito, mira, primero tu casa. Tu casa, primeramente. Después a los tuyos, a los que están a tu alrededor. ¿Y cómo fue transformado? Esta persona no tomó un mes de discipulado. ¿A quién tenía ya en él? Cristo se iba a ir, pero Cristo iba a permanecer en él. ¿Sabes? Mira, versículo siguiente. Y se fue. ¿Obedeció o no obedeció? Se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Pero, ¿de quién testificaba esta persona? ¿De quién? De Jesús. No de mi doctrina, no de mi grupo. De Jesús, que hace el poder. Soy transformado por Cristo, por Jesús. Muchas personas tienen sus religiones y defienden su religión. No, es que yo soy de tal denominación y la defienden. Pero ¿quién defiende el nombre de Cristo? ¿Quién se para por el nombre de Cristo? ¿Dónde tiene que dar testimonio uno en su casa? De que Cristo ya mora en ti. De que Cristo está en ti. De que eres transformado. De que entendiste que Él tuvo misericordia de ti. De que lo comprendiste. Dios, tuviste misericordia de mí. Lo único que puedo hacer, Señor, es compartir lo que ha ocurrido en mi corazón. A veces la gente pregunta, pero hermano, ¿cómo debemos testificar? ¿Cómo debemos compartir? Únicamente vas a testificar lo que Cristo ha hecho en ti. Un testimonio de Cristo. La gente puede sacarte Biblia, decirte, mira, yo sé esto, y más si te topas con un religioso. No, hermano. Te sacan la Biblia y te sacan pasajes, te dice esto, te miras hasta calladito, pues, escuchándolo. Porque no deja de hablar, esto que aquí, por acá, pero
pero no tiene Cristo. Porque su testimonio no concuerda con su vida. ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo trata a sus hijos? Y tú dirás, pero es que el Evangelio tiene poder, como dijo Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación. Tiene que influenciar, hermano. Este hombre, después que fue liberado, fue salvado, empezó a influenciar a los de su casa, testificando las maravillas que Jesús había hecho con él. ¿Y qué más? Salió y empezó a testificar a las personas de lo que Dios había hecho con él, cómo había tenido misericordia Dios de él. ¿Sí te das cuenta? Pero cómo influencia a los que están a su alrededor. Hay una influencia, hermano. Dios que conoce el poder del Evangelio, hermanos. Pues te decía, quizás la persona no te quiere escuchar, pero puede ver tu testimonio lleno de amor, de servicio, de entrega, de paciencia. Mira, hay personas que cierran su oído para el Evangelio porque los han lastimado, porque los han ofendido, porque hay muchas cosas, pero no pueden evitar que los ames, que los sirvas. No pueden evitar. Por eso, hermanos, cuando lo primerito que sale de los frutos del Espíritu es el amor. Puedes estar al lado de una persona en el hospital muriéndose y va a ver, nadie, mi familiar no vino, pero esta persona que está en Cristo, que no ha dejado de hablarme del poder de Cristo, aquí está. ¿Refleja o no refleja el testimonio de Cristo? Por eso las personas muchas ocasiones se quedan calladas de lo que Dios ha hecho, porque no entienden qué es el Evangelio. ¿Quién es el que habita? Son tus palabras las que van a hacer efecto. Es tu sabiduría, hermano, lo que va a hacer efecto. ¿Quién es? Cristo que mora en nosotros. Es la obra de Cristo. El que va a obrar es Cristo. Y lo que este hombre tenía era Cristo. Y estaban maravilladas las personas de lo que había ocurrido en este hombre. ¿Cómo eras? Los que llevas así. Sí, te veíamos, te conocíamos. Eres lo peor del pueblo. Es lo peor de la ciudad. Pero ¿sabes qué? Te vemos diferente. ¿Qué es lo que tienes? A ver, platícanos. Cristo. Cristo Jesús. Cuando tú entiendes quién es Cristo a través del Evangelio, lo entiendes, testificas de Cristo. ¿Y a qué crees que van a buscar las personas? A Cristo. Van a buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que transforma. Cristo es el que cambia. Entonces, ¿a dónde lo mandó? A su casa. ¿Dónde debe empezar el testimonio del Evangelio? En nuestras casas, hermano. En nuestras casas. Tú debes ser una carta leída en tu casa. Lo mismo debe ser aquí. Lo mismo debe ser afuera. Lo mismo debe ser en el trabajo. Lo mismo en la escuela. Lo mismo en tu casa. No puede ser candil en la calle y oscuridad en tu casa. Tienes que reflejar a Cristo. Y tú dirás, no, hermano, yo quiero reflejarlo, quiero que vean en mí. Ahí viene mi hijo. Voy a salir a saludarlo. Pronto tu hijo se va a dar cuenta que estás fingiendo. Pronto lo va a dar. Los hijos saben. Cuando estás fingiendo y cuando sale natural, también lo ven. No solamente cuando llega, sino cuando tiene una necesidad, ahí estás. Cuando tiene un problema, ahí estás. Lo amas, lo sirves. Se ve a Cristo ahí. ¿Qué más? Vamos por favor a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 34, 27 al 34. Hechos capítulo 16, versículo 27. Dice, despertando el carcelero. ¿De qué está hablando aquí? De un hombre que era un guardia, era una persona encargada de cuidar a unos presos. Y en eso estaba Pablo, ¿sí? Entonces, el carcelero, le voy a explicarte un poquito. El carcelero o los romanos eran personas duras, fuertes de carácter. Y los ponían allá precisamente porque no se les conmueve el corazón con nada. Es que siento que me está apretando eso. Nada, quédate allá.
que sufran. No, ya son inmunes al dolor ajeno. Así era su corazón endurecido ante el dolor, ante la necesidad. Y entonces, cuando estaba Pablo allí, vino un terremoto. Porque ellos dicen que en medio estaban encarcelados y empezaban a cantarle a Dios. Estaban cantando en medio de sus angustias. Ahí también a veces a un cristiano, en medio de sus necesidades, glorifica a Dios. Bendice a Dios. No está amargado, o que se va con la vecina a contarle todo su sufrimiento. Fíjate que me dejó mi esposo, fíjate que es. Y empieza a descargar sus amarguras. Y la otra, como también está, ahí se empieza hasta consolar. No te preocupes, manita, ven conmigo. O el otro, vamos a tomar para que nos olvidemos de todo eso. Olvídala, todos son así. Y empiezan a meterle cosas. ¿Sabes? Un cristiano en medio de sus dificultades glorifica a Dios. Porque es testimonio. Es testimonio de quién es Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Entonces dice, despertando el carcelero y viendo abierto las puertas porque hubo un terremoto, sacó la espada y ¿qué iba a hacer? Se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque en antigua Roma, si se escapaba un preso, su vida por su vida de él. Así era la ley. Se escapó, tráigamelo aquí. ¿Dónde estabas que se escapó? No, pues tu vida por la ley y morir. Y él sabía que le iban a matar. Él sabía que lo iban a matar. Pero el Dios de los cielos tenía misericordia de este hombre, de ese carcelero. Pensando que los presos habían oído. 28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué más? Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. O sea, ¿cómo estaba aquel hombre? Fuerte, duro, rudo. Se postró, temblando. Ya Dios lo había tratado. ¿Qué más? Y sacándolo dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? No le dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Dónde vamos a huir? ¿Para qué lado nos vamos? ¿Qué fue lo primero que buscaba? Su salvación. El anhelo de Dios, que tú que vienes aquí, no es nada más que vengas a sentarte a escuchar. Es que te intereses por tu alma, por tu salvación. Por tu salvación. Es que si algo no entiendes, le puedas pedir a Dios su ayuda para que puedas comprender. Es que si algo no logras comprender en un pasaje, pídele a Dios o acércate con alguien para que te ayude a entenderlo. Y mira, ¿para qué? Para que salgas de verdad bendecido, con una certeza de lo que Dios dice va a ocurrir en ti. Va a ocurrir en ti. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué nos saca a la luz el Evangelio? La inmortalidad. ¿Qué nos saca también? Tu pecado. Expone tu pecado. ¿Pero qué más? Que hay esperanza, que hay salvación, que no tienes que permanecer en tus pecados, que los puedes dominar. ¿Y quién es el que te puede ayudar? Cristo. Cristo es el que te puede ayudar. Cristo es el que puede perdonarte. Imagínate todo lo que pudo haber venido a la mente de aquel carcelero. ¿A cuántos había golpeado? ¿A cuántos no los había quizá quebrado las piernas? ¿A cuántos no quizá en su coraje porque gritaban y los aventaba y los tiraba? Piensa cómo trataba a su esposa, piensa cómo trataba a sus hijos. Si era una persona dura de carácter, si era una persona tosca, ¿tú crees que va a ser diferente en su casa? Esa es la misma persona, llegando, gritando, aventando cosas. Pero este hombre, algo pasó. Ese día algo ocurrió. Ese día él no pensó que la misericordia de Dios iba a llegar hasta donde él estaba. Dios utilizó el encarcelamiento de Pablo y Silas para que alguien alcanzara la salvación. Hermano, Dios utiliza nuestros dolores, nuestras enfermedades, a veces y nos lleva al lugar donde no queremos estar, pero Dios quiere glorificarse. Grábatelo bien. Puedes estar en lugares donde no quieras estar, pero Señor,
En vez de quejarte, acuérdate, estoy en la carta abierta. Señor, glorifícate aquí, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Eso es una cosa. Alguien quizá necesita y entonces le puede ser. Conocí un hermano que él trabajaba, era ya ancianito y tenía como sus 80 años, pero estaba trabajando en el seguro. Y no podía hacer muchas cosas. Entonces algunas cositas las mandaban a hacer, pero ahí estaba ya a punto de jubilarse. Pero decía, hermano, no sé por qué Dios me pone en este trabajo, porque solamente trabajaba 2 días. Y entonces él decía, pero pues no sé. Y orábamos a Dios para que Dios le mostrara sus propósitos. Pues empezó a conocer a los doctores, enfermeras y todo. Y de repente, pasando a recoger ciertas cosas en la sala donde están las personas enfermas, se topa con un doctor del mismo hospital. Y se acerca y dice, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? Y le empieza a hablar al doctor. Y pues le empieza a predicar. Le empieza a predicar. Es que no es necesario que tengas. Además, ese hermano no sabía leer, aprendió a leer con la Biblia. Con la Biblia. Y con lo que entendía, le predicó al doctor. Dios tiene un propósito, hermano. Así que si te encuentras en algún lugar difícil, tienes un jefe que te tocó trabajar en un jefe terrible, Dios tiene un propósito. Señor, soy una carta abierta, glorifícate, Señor. No te vas a estar peleando con tu jefe. No, Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate. ¿Qué más? Entonces, él buscaba hacer salvo. ¿Qué más? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a ocurrir? Serás salvo tú y tu casa. ¿Y por qué no dijo arrepiéntete? Porque Dios ya lo había tratado. O sea, ya estaba humillado este hombre fuerte, corpulento. Ya había venido a su mente todo lo que había ocurrido. El terremoto había traído convicción de pecado en la vida de este hombre. Lo único que necesitaba era creer. ¿Y a qué lo llevaron? A creer en Jesucristo. ¿Es el Evangelio o no es el Evangelio, hermano? Es el Evangelio. Es el Evangelio que te lleva a decir, Señor, es verdad, tú tienes el poder. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quiénes? Tú Y tu casa. y tu casa. Imagínate, pensar este hombre ahora va a llegar a mi casa. Pero sabes, cuando Dios obra en la vida de una persona, como llega el Evangelio a una familia y de repente se empieza a salvar uno, de repente otro, por tu testimonio fiel, porque Cristo mora en ti, otro y otro y otro. Entonces dirás, pero este es el más difícil. Son los que Cristo trata y son los que más se entregan para buscar a Cristo. Los más duros son los que se entregan. Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores. No dijo soy el mejor, soy el peor de los pecadores. Imagínate. Persiguió a los cristianos, los arrastró. Imagínate, el evangelio que ahora él predicaba era el que anteriormente él perseguía. Dios tiene poder para cambiar la vida, tu vida. Tiene poder para restaurar tu matrimonio. Quizá piensa en una persona amargada. Pongamos el ejemplo del carcelero. ¿Cómo será su esposa? Es mejor que no vengas. Le tocó doblar turno, es mejor, quédate allá. Estamos felices mis hijos y yo. Solamente estás y es un conflicto, es un pleito, es cosas. Mejor quédate, mejor afuera. ¿Y tu esposo? Ay, vecina, está afuera. Cuando está su esposo, y está tu esposo, sí, vecina, está mi esposo. Y sale todo con sus amarguras. Quizá una mujer amargada, hijos amargados. Había destruido la vida de su esposa. Con palabras fuertes, con palabras duras. A sus hijos, imagínate. Me acordaba del hijo de un soldado. Conocí el hijo de un soldado. Decía, ¿cómo ser hijo de un soldado? Le preguntó. Bueno, que tenía un cargo importante. El papá de aquel joven. Decía, no. Era así. Tal cual, duro.
tajante. Todos alineaditos. Y a la hora de la comida, todos sentaditos. Nadie se levanta. Entonces, veíamos que ya se vaya, como que respiraba por la dureza que se tiene. Quizá tu esposo es así. Y has intentado por muchas cosas cambiarlo, decirle que aquí no se hace esto, y sacas tu púlpito, lo pones en tu sala y le empiezas a predicar. Esto no se hace así, así es, esto es lo que tú debes ser así como marido, tú tienes que hacer así esto con tus hijos, tú tienes que ser un padre, tienes que estar a tiempo, tienes que hacer esto. Y el otro escuchando. Y sabes, como no es el Evangelio de Cristo, no va a reaccionar, se va a volver peor. Porque el Evangelio de Cristo transforma. Fíjate que la influencia es tan grande, hermanos, que sin palabras, solamente con el puro testimonio, puedes alcanzar a tu esposa. Eso no quiere decir boca cerrada, porque el problema de las mujeres es su boca. Es su boca. Pero dice y no, lo escuchas y boca cerrada, con puro testimonio. Misericordia, amor y misericordia. Amor y misericordia. Amor y misericordia. Amor y misericordia. Se va a quebrar. Se va a quebrar. Le va a llegar el momento que se va a quebrar. Pero si te pones a tomar el lugar del Evangelio y no vivir el Evangelio, tú vas a amargar a tu esposo y de pronto te va a decir, no invites a la reunión, no quiero ir. ¿Y por qué no quiero ir? Porque si ya escuché 7 días aquí contigo, imagínate, voy a escuchar otra vez allá en la iglesia, no quiero. Pero cuando sirves amor y misericordia, ¿sabes? Dios obra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que, ¿qué dice, hermano? Los que no creen, ¿a qué? ¿A la doctrina? ¿A los que no creen al grupo? No, a la palabra, al evangelio, ¿sí? También, ¿sí? Sean que ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. No, hermano. Ahora dirán uno, no, hermano, ahora sí, me están diciendo que yo me deje. Pero ¿qué dice? El evangelio, ¿qué dice Cristo? De su espíritu. Sean ganados. ¿Quieres ganar a tu esposo? Sin palabras. Pero si no lo voy a predicar, no le voy a decir nada, no, sí. Pero vas a dejar que Dios redarguya el corazón de tu esposo. ¿Y cómo lo sabe hacer bien? Muy bien. Los quiebra, los humilla. Y sabes, vas a tener un esposo convertido. Porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Cuando tú lo vives. Si tú lo vives, si Cristo está ahí, morando en ti, sin palabras. No es necesario, papá. No quiere, como te digo, no quiere decir que no, que en tu casa no le dirijas la palabra a tu esposo. No se trata de eso. Pero si hay algo que estás viendo que está mal, y ya se lo comentaste, y no quiso, ponte a orar y sirve. Amor, con misericordia, sí, y amor. Misericordia y amor. Amor y misericordia. Ora a Dios, Señor, ayúdame a amar. Tú dirás, no, hermano, pero entonces voy a dejar que haga todo. No, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Antes de que te toque, hermano, mira, tu Padre que está en los cielos va a intervenir. Es así. Entonces, si el Evangelio, si vemos que este hombre, vamos a regresar a Hechos, por favor, donde estamos. Si vemos que el Evangelio entonces tiene una influencia tal, este hombre, hermano, ¿cuántas cosas? No pudo, nos quedamos en el 31. Y ellos dijeron,
Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó con este hombre duro? ¿Qué pasó con este hombre? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué les hizo? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Quiénes son los suyos? En el versículo 34 nos especifica. Y llevándolos a su casa, ¿qué dice? Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído. Dios tiene poder. Su evangelio es poder de Dios para salvación. Dios puede transformar. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero tú tienes que entender que el evangelio no es una camisa que te vayas a poner. Es entender la necesidad de tu alma e ir a Cristo, decirle: Señor, me rindo, ya no puedo más. Quizá tu carácter del viejo hombre, ¿sí?, está dando guerra hasta que te rindas. Dios no va a obrar en tu corazón. Hay personas que tienen un pésimo carácter, son duros, toscos, pero solamente con ciertas personas. Pero se le habla a un hermano, hermanito, la sonrisa se le dibuja. Ay, hermano, sí, todo bien, hermanito. Escuchaba el testimonio de un día de un hermano que llegó a casa de un pastor y llega el hermano: hermano, ¿cómo estás? Y no sé qué hizo el niño, ese hermano, y cambia su cara, el pastor con el niño, cambia su cara, lo regaña a fuerza y se voltea: ay, hermano, perdón, ¿dónde estábamos? Mira la hipocresía. Esa hipocresía es la que no le permitía conocer verdaderamente a Cristo. Porque en una parte, con uno y con otro, es diferente. El evangelio tiene poder para que puedas influenciar. Y no porque digas: es que yo hoy me voy a proponer influenciar. No. ¿A poco le podemos pedir a la luz: luz, ahora vas a influenciar tú a los que están en este lugar? No, es una luz, es su función. Así es, porque tiene luz. Y dice las Escrituras que nosotros somos hijos de luz y tenemos que reflejarlo. Si Cristo, que es luz, está en nosotros, ¿qué vamos a reflejar? Luz, amor, gozo, paz, paciencia. Personas que digan: ay, es que yo no tengo paz. ¿Sabes qué te falta? Te falta Cristo. Te falta Cristo. Es que me falta paciencia. ¿Cómo que te falta paciencia, hermano? ¿O la paciencia hay que buscarla? Gálatas 5, 22, hermano, por favor. Y veamos, hermano, si es que tenemos que hacer algo para poder tener, el que tiene a Cristo, el que ha conocido a Cristo, hermano, esto no es algo que es que yo quiero amar. No, vas a amar porque Cristo es amor. Vos tienes a Cristo. Cristo en su evangelio te hizo conocerlo a Él, y lo que necesitas es a Cristo en ti para poder amar. Es que se me hace difícil. Esto se hace difícil porque te hace tu carne. ¿Tú crees que a la carne le gusta pedir perdón? ¿Le gusta dar el brazo a torcer? No. La carne no le gusta. ¿Qué hace su matrimonio? ¿Qué pasa? Un desacuerdo, ¿y qué hace el esposo? Se va a la sala a dormir y la esposa no se habla. Piensa, la carne está en su máxima capacidad, porque ignora lo que dice la Escritura. No se ponga el sol sobre cabeza.
Si hay algo que tienes que arreglar antes de que te duermas, arregla. Pero es que yo no tengo la culpa. Ve y pide perdón. Ofrécele perdón. El perdón, mira. Pero muchos dicen, no, es que vamos a pedirles perdón. Sí, pero no se me olvidar lo que me hiciste. No es perdón. ¿Sabes? Amar. Sí, vive porque Cristo está. Muchos de los que no han experimentado el amor verdadero lo andan buscando en el mundo. Lo andan buscando en una mujer, en un hombre. No es el amor. No está en ellos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos hace claro que Dios es amor. ¿Qué quiere decir? Que el hombre dice que tiene afecto, pero no es amor. El joven que le dice a la muchacha, te amo, le pasa el brazo y la besa. Eso es amor. Te amo. Y quiere tener intimidad. ¿Eso es amor? No. Dios es amor. Ese amor que se entrega, ese amor que se da, sin esperar nada a cambio. Los puede ver amando, los puede ver entregados, pero es fruto de que Cristo está en nosotros, de que Cristo habita en nosotros, de que Él está en nosotros. No lo vamos a forzar. Es que me voy a forzar a amar, voy a forzarme a reír, a sonreír. No va a pasar. Te vas a cansar y va a salir el cobre. Va a salir de lo que tú eres. Pero el que realmente tiene a Cristo, más el fruto del Espíritu es amor. Así lo dice la Biblia. Es amor. No va a tener. Ya tiene el amor. ¿Por qué? Porque Dios está en él. Está Dios en él. El Evangelio que viene a enseñarnos que no está Dios en nosotros por cuanto pecamos, estamos destituidos de su gloria, pero que si nos arrepentimos y confiamos en Él, Él viene a habitar en nosotros. Y entonces, ¿qué va a haber? Amor, verdadero amor, el que no hace daño, el que no hace nada indebido, el que no se irrita, el que no guarda rencor, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Y tú dirás, no, sí tengo amor, no, pero no te quiero nada. Eso no es amor. El amor verdadero se da. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si dices, es que yo quiero amar a mi esposa, ¿a quién tiene que buscar entonces? A Cristo. ¿Quieres amar a tu esposo? ¿A quién necesitas? A Cristo. No hay otro, hermano. Que el Evangelio fue resumido en Cristo. A este Señor Dios el Evangelio. No a un grupo, no a una persona. A Cristo. Si tú buscas a Cristo, vas a tener ese amor. A veces los jóvenes dicen, no, es que yo quiero, cuando crezca, hacer esto. No quiere nada con Cristo ahora. Pero de que a unos años, su vida está desastrosa, está destruida. Dios quiere evitar muchas cosas cuando eres joven. Por ejemplo, que te engañen. Es que me gusta esa muchachita. Y de repente lo ves con otro. ¿Cómo termina? Están inclinados, parecen pavitos inclinados, ahí están. ¿Qué tienes, hijo? Hijo, ¿cómo? ¿No te lo amo? ¿Qué pasó? Se echan a llorar a su hijo. Ni lloras porque cuando tienes algo. ¿Por qué, amor? Lógico, ¿no? Dios quiere evitar todo eso. Cuando llena tu corazón de amor, ¿qué no necesitas? No es que no va a llegar tu tiempo. Todos sabemos que hay un tiempo, pero no es tu momento. Espérate. Con la muchachita que le sale el príncipe allá, ¿sabes? Y le dice, mira, yo soy así, te voy a amar, te voy a dar eso. Y resulta que después son los sapos. Piensa. Se les quita su encanto. ¿Por qué? Porque lo que buscan es dañarte. Dios quiere evitar todo eso. Cuando conoces su amor, verdadero. Hay personas que dicen, es que no puedo vivir sin ella. ¿Qué quiere decir? Que sos su ídolo.
Ya se hizo el ídolo de su esposa, de su esposo. Sí, puedo vivir. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos plenos. Si no tienes a Cristo, siempre vas a buscar algo más. Siempre vas a estar buscando algo más. Pero el que tiene Cristo, el que ha conocido a Cristo, su Evangelio, camina como es digno también del Evangelio. Dice, es amor, gozo, paz. ¿Y qué otro, hermano? Paciencia. ¿Alguien necesita paciencia, hermanos? Cuando el hijo ya, cuando amanece, aquí está, todo, el mediodía ya está. 3 de la tarde ya te pasó algo. Ya no puedes más. Ya cuando llega la noche ya estás superada. Lo que quieres es salir huyendo, correr lejos. ¿Por qué? Porque falta la paciencia. ¿Sabes? La Escritura dice que Cristo, Pablo oraba para que la iglesia pudiese conocer. Si la iglesia pudiese conocer, los cristianos pudiesen conocer el amor de Dios. Que reconozcan a Cristo, su amor. La anchura. Y si lo podemos entender y vemos esto, ¿cuánta paciencia no hay en Cristo? Que no puedes salirte fuera de Él. ¿Cuánta paciencia no habrá para que no te rebase? Cuán profundo es que no puedes salirte de Él. Pero muchos piensan, no, es que yo quiero paciencia. ¿Qué necesito? Respirar 10 veces, sí. O el famoso, cuando hubo algunos años que contaban, cuenta hasta 10. Cuentan hasta 10 y siguen, le vamos y ya le caen. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Cuando tienes a Cristo, es un fruto que viene de Cristo. Porque ya conociste el Evangelio. Porque ya tienes a Cristo. Va a brotar el fruto de la paciencia. Si oramos, Señor, dame paciencia, ¿a qué nos va a llevar? A Cristo. Tú necesitas a Cristo. Entonces, tiene que influenciar. Porque si está Cristo con su amor, con su paciencia, con su benignidad, con su bondad y fe, el siguiente, hermano, con su mansedumbre, con su templanza, tiene templanza. Imagínate todos estos frutos en tu vida. ¿Cómo serías? ¿Cómo serías con todos esos frutos, amados? ¿Cómo serías? Los que son esposos, ¿cómo serían con todos esos frutos? Wow, que dijeran la mujer, wow, me lo cambiaron. Eso es exactamente lo que hace el Evangelio de Cristo. Transforma. Te transforma. Es que no te va a quitar el geniecito, no, te va a arrepentirte de tu amargura para que brote una paz y un gozo. Cristo es el que hace las cosas. Y aparte dice que contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. No hay ley. Acuérdate de esto. La ley te obliga y te tiene límites. Pero este hermano dice, contra eso no hay límites. ¿A quién le limitan amar? No tiene límites. Tiene límites. No tiene límites. Cuando tienes a Cristo, 70 veces 7 vas a perdonar. Pero ya pasó, ya atravesaste los 490, ya llegaste al 1000, pues sigue la mano. En Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. Y Él transforma y Él cambia. Es que ya lo hiciste, una y otra, pero por tales cosas no hay ley. ¿A quién le prohíben amar? Te dan su letrero prohibido pasar, pero no te van a prohibir amar. De hacer misericordia, de entregarte por tus hijos, por tu esposa, por tus padres. ¿Quién te va a decir? Ya, hasta aquí ya no sigas obedeciendo? O alguno de los hijos que están aquí le ha dicho a su papá, ya no sigas obedeciendo, por favor, ya no sigas obedeciendo. La realidad es que no es así. ¿Por qué el hijo no obedece? Porque no tiene a Cristo. Porque no ama. Porque el que ama, obedece. Obedece. El Evangelio viene y nos transforma. No solamente viene en tu mente a darte vueltas, no, viene a transformarte.
te cambia y tú cambias a tu alrededor. Leí el otro día una narración, me pareció interesante por el contenido que tiene. Hablaba de una zanahoria, de un huevo y café. El huevo es duro por fuera y blandito por dentro, ¿no? La zanahoria, ¿cómo es? Es dura toda. Y el café es un granito. Nada más. Pero cuando los someten al agua, empiezan ciertas transformaciones. Al agua hirviendo, empiezan ciertas transformaciones. El que es blandito, agarras el huevo y lo pones en el agua hirviendo y lo dejas hervir. ¿Cómo termina, hermanos? Así pasa con aquellos que no tienen a Cristo. Y ay, hermanita, te amo. Pero nada más viene un problema y le sale lo duro, la dureza. Porque no es el evangelio. ¿Sí? La zanahoria es duro. Pero cuando lo meten en el fuego, ¿qué pasa? Se ablanda. Ya no le llama la atención al hijo, ya no le llama la atención a la hija, ya no le da. Está tan blandito. Fíjate, hay que conocer las escrituras y saber cómo aplicarlas. ¿Pero qué crees que pasa con el café? Lo ponen en el agua hirviendo y en vez de degradarse, transforma el agua, lo vuelve color café. Y los granitos después lo sacan, pero ya transforma. No lo hace ni el huevo, ni lo hace ni la zanahoria. El café transforma su entorno. Un cristiano debe transformar a su entorno. Tú debes de ser una bendición a todos los que están a tu alrededor. A todos. Si te mandan una milla, vas 2, vas 3, vas 4. Porque lo que haces es transformar. ¿A quiénes, amado? Dios utiliza mucho porque están pegados a Cristo. Cristo es el que va bendiciendo, Cristo es el que va dando. Pero hay otros que dicen, no te acerques con Él, no. Cuando te acercas, saca sus espinos. ¿Conoces el animalito, el puercoespín? Que lo ves así, pero cuando se sienten amenazados, ¿qué van? Sacan sus espinos. Muchos que se llaman cristianos son tan tranquilos cuando todo va bien, pero cuando viene la presión, sacan sus espinos, sacan lo que tienen, sacan sus enojos, sacan sus pleitos, sacan todo. Pero el que tiene a Cristo se mantiene en Cristo, en paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad. ¿Sí? Tiene a Cristo. Y sabes una cosa, pronto vas a ver que empieza a afectar a todos los que están a su alrededor. Primero es uno, es otro. ¿Y cuál es el testimonio, la evidencia del Evangelio en las familias, hermano? Llega con una persona que dice, Señor, yo le creo a ti, creo que tú tienes poder para cambiar. Y el primero que tiene que cambiar, Señor, es a mí. Y empiezas a cambiar. Empiezas a vivir el Evangelio. ¿Y qué crees que va a pasar con los demás? Dios empieza a tocar a uno. Eso ha sido y es así lo que hace el Evangelio. Cómo transforma a las personas. No son otras palabras, es Cristo. Es Cristo el que transforma. Hemos visto en familias cómo llega a veces el esposo primero o la esposa primero, o a veces son los hijos primero. Y el testimonio de los hijos se empieza a transformar. Llegar a los padres que son tocados y entonces se convierten a Cristo. Y de repente es la hermana, de repente es el hermanito, de repente es el primo, de repente es el suegro, de repente es la suegra, de repente, cuando te das cuenta, el Evangelio empezó a marcar. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Porque influencia. Tiene influencia. No puede quedarte, tú no te puedes quedar así. Donde estás en tu trabajo, tú debes de ser una influencia. Tú tienes que
a tu alrededor. En vez de que te digan, ¿sí? Tú te conviertas a ellos, que ellos se conviertan en ti. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Quién lo hace? El Evangelio, hermano. Te mantienes firme en el Evangelio y de repente, oye, ¿por qué tú no eres así? Porque tengo a Cristo. Y así ven, alcanzas a uno, alcanzas a otro, y así va, y así va, y así va. Hemos visto, hermanos, cómo han llegado a su trabajo y solamente con ciertas cosas empiezan a testificarles y después su ejemplo, su testimonio, y ya se convierten. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. No es tanto lo que me dijo, sino lo que veo como vive. Tiene tanta paz. Lo vemos tan tranquilo. ¿De dónde lo toma? De Cristo. ¿Qué es lo que te falta a ti? Quizá en los momentos ahorita como estás, si no tienes a Cristo, andas tambaleando. Pero si tú ya eres cristiano y ves como que hay cosas que están menguando, no dejes que se muera. Ve a Cristo y se levante tu testimonio otra vez. El gozo de la salvación, el gozo, hermanos, de la salvación debe estar en nosotros. David, cuando pecó, ¿qué le decía a Dios? Vuélveme el gozo de la salvación porque lo había perdido. Vuélveme el gozo. Cuando está el Espíritu, hay gozo. Cuando está Cristo, hay gozo. Y glorificas a Dios, bendices a Dios, exaltas a Dios. Cuando no está Cristo, está al otro lado. Hay amarguras, hay pleitos, hay odios, hay rencores. El Evangelio tiene poder, porque el Evangelio nos apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Así que si vienes a escuchar la palabra, busca a Cristo. Si ves que tú no puedes cambiar, es porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Pero si Cristo está, tú vas a vencer carácter. Vas a vencer tus palabras, vas a vencer tus ojos, vas a vencer tu corazón, tus pensamientos. Los vas a vencer porque Cristo es poder de Dios para vencer. ¿Sí? Vamos a terminar. Cierra tus ojos y le oramos a Dios. Le pedimos que con su Espíritu nos ayude a entender esas verdades. Nos ayude a comprender. Tú puedas comprender que el Evangelio no solo es venir a escuchar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermana, tu corazón en cada reunión debe rebosar de gozo, debe ver, hermano, tanto anhelo por Dios que digas, Dios, anhelo tu presencia. El anhelo no siempre viene con una emoción, pero tienes el anhelo de estar en la casa, de estar estudiando la palabra, de estar meditándola y también de vivir esas verdades. Tu anhelo es obedecer. Como cantábamos hace un rato en la alabanza, porque el deseo de mi corazón es agradarte, Señor. Es agradarte, Señor. Si tú no conoces el Evangelio, no conoces lo que es el arrepentimiento, no tienes a Cristo, verdaderamente acércate con alguno de los hermanos, que te expliquen cómo es, qué representa de verdad ser una persona arrepentida. Que puedas experimentar el poder de Dios que te ayuda a vencer cualquier pecado. Hermanos, aquí hay hermanos que han sido tentados fuertemente. Ha habido problemas, ha habido dificultades. ¿Cuántas enfermedades no han venido? Y a veces sentimos que ya no vamos a poder. Pero nos acordamos que somos cartas leídas por los hombres. Los primeros que nos leen son nuestras familias. Tu familia, tu esposa, tu esposo es el primero que te lee. Tus hijos son los primeros que leen lo que tienes. No le puedes mentir a ellos. Puedes aparentar algo en la iglesia, pero tus hijos saben quién eres, saben cómo eres. No lo puedes mentir. Solamente el que tiene poder para cambiar es Cristo. Si te has topado con pared, no has podido, te has visto imposible, has luchado con un esposo duro, difícil, quizás no es responsable, quizás te has topado y quebranta tu corazón, te sientes totalmente afligida por esa situación, porque no ves que tome la iniciativa, porque no ves que tome su papel como esposo.
Busca a Cristo. Acércate a Cristo. Él es el que puede tocar a tu esposo sin palabras y ser transformado. El poder de Cristo, el poder de su evangelio. Él es el que transforma. Y su influencia se llega a ver a lo largo de la vida. Había una mujer llamada Tabita que hacía, ¿qué es lo que hacía esta hermana? Compraba telas y hacía ropas para las viudas. Una aguja, e hilo, hilera, decía y se los daba a las viudas. ¿Sabes el día que murió? Lo primero que recordaban las viudas no era lo que nos dijo. Le mostraban a Pedro, mira la ropa que nos hizo. Esa es la ropa que nos hizo. Y sabes, decían a Pedro, haz algo. Y la resucitó. Pero lo que ven en ti, si no ven a Cristo en ti, las personas no van a querer ser cristianos. Pero si ven a Cristo, ¿cómo no van a querer? ¿Cómo no van a procurar? Porque Cristo muere en ti. Hoy pídele más de Cristo, más de su poder, más de su gracia. Pídele, hermano, necesitamos más de Cristo para que podamos, hermanos, abarcar, llegar hasta los rincones donde no podemos, quizá en el mercado, quizá en donde compras, quizá en la carnicería, quizá en la tienda, quizá en tu trabajo hay alguien que necesita y no lo he podido ver porque te ve que quizá tiene tus gritos, tiene tus pleitos, hoy vas discutiendo con tus hijos. Vuélvete a Dios y dice, Señor, perdóname. Ya lo entendí, Señor. Y yo me quiero rendir para que seas todo en mí. Yo no quiero ser más ya. Que todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser renovado. Necesita ser transformado. Pero tú se lo tienes que pedir a Dios. Cristo, en Cristo está la abundancia, en Cristo está la plenitud, en Cristo Jesús está lo que necesitas para vencer. Es que ¿cómo vas a solucionar un problema en Cristo? Cristo es el que te va a ayudar. Los que somos cristianos, estás solos a Cristo. Cristo. Quizás no has entendido quién habita en ti. Pero Él es Dios. En Él está todo lo que necesitamos para vivir. En Él está, hermano. En Él está, hermano. Búscalo. Si tú no eres cristiano, has vivido engañado en la religión, o no sabes que existe el Evangelio hoy, has escuchado el arrepentimiento y la fe. Hay quienes dicen que son cristianos, pero siguen su mal genio, su mal carácter. Tienen malos pensamientos. A veces son tus propios hermanos. Que no conoces el Evangelio de Dios, que nos lleva y que seamos transformados totalmente en espíritu, alma y cuerpo. Hoy le puedes pedir a Dios. Si tú lo necesitas, si quieres buscar a Cristo, hoy le puedes decir, Señor, renuévame. Renuévame, Señor. Necesitas de mí. Si te das cuenta que necesitas cambiar,
que necesita ser transformado de adentro, en tu corazón. Ponte de pie y dile: Señor, hermano, yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual como yo vine. Quiero salir con Cristo. Quiero salir con Cristo. Quiero salir pleno. Quiero salir lleno de Cristo. Ponte de pie y dile: Señor, hermano, yo no quiero ser igual. Quizás sea tu carácter que no has podido cambiar. Esas viejas costumbres que cargas. Piensas que estás bien. Hasta has caído en hipocresía. Y renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Necesita más de ti. Todo tu ser necesita ser transformado por aquel que es poderoso, Cristo Jesús. El que llena el corazón del hombre, que lo transforma es Cristo. Él es el que tiene el poder. Te fue anunciado la buena noticia a aquellos pastores, pero también a ti es anunciado que tú puedes cambiar. Que tú puedes cambiar, tú puedes ser un verdadero cristiano. Puedes cambiar esa amargura, puede cambiar ese dolor, puede cambiar ese odio, puede cambiar ese celo, puede cambiar esa mentira, ese corazón chismoso puede cambiar, porque Dios tiene el poder para cambiar. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que tu evangelio, Señor, cuando llega, Señor, como está Cristo, quien es el que transforma nuestro corazón, y ya no somos los mismos, Señor. Cambia nuestra vida, Señor, que nos lleva, Señor, a dar un testimonio digno de ti, Señor. Padre, ayuda a aquellos que ahora están de pie, a mis hermanos también, a que andemos como es digno de tu evangelio, Señor. Que no avergoncemos tu evangelio, Señor, sino que seamos, Señor, entendidos de lo que significa ser cristiano, Señor. Caminar en obediencia, honrándote, Señor, porque somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio de ti, Señor. Padre, del nombre de Cristo, Señor, que cada uno de los que están aquí puedan entender que lo primero que tienen que hacer es dar testimonio en su casa, en su trabajo, a su alrededor, con sus hermanos, familiares, Señor. Señor, que tu reino, Señor, se acerque a las familias necesitadas, Señor, a través de cristianos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te pedimos una cosa, Señor, que establezcas tu reino, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que tu reino, Señor, tu reino de gozo, paz, Señor, benignidad, bondad pueda reflejarse. Podamos ser luz como tú eres luz, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, para poder ser esa sal, Señor, que ayude a los demás, Señor. Que cumplamos el propósito de tu corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos y danos a tu gracia.